El Clan. Santiago de Chile, 30 de enero del 2024, 21:33 horas. Larga y angosta faja de tierra, así suele ser descrita la fisonomía geográfica en mi país. Tras 12 años en el extranjero, creo que esta tierra puede llegar a ser tan larga como la peor de las vidas, y tan angosta como la hoja que pronto pretenden clavarme al salir de aquí. Estoy de vuelta en Chile, específicamente en un bar que frecuentaba más de lo conveniente antes de irme. Entre estas paredes hay más de algún recuerdo aún rebotando. Aunque ahora la música, los nuevos dueños, sus negocios bajo cuerda y su presumible prontuario policial ya son una importación cultural no deseada. Lograron hacerme sentir ajeno en lo que alguna vez fue mi segundo hogar. El que me sigue por el callejón es el novio de la chica de la barra que acaba de atenderme. Quizás deba explicarle que yo no tengo nada que ver en su decisión de coquetearme cada vez que me servía un nuevo vodka. Pero dudo que sirva de algo. Para él, esto es un deporte. Sí, la chica es guapa, como la mayor parte de extranjeras que llegaron acá, pero no lo suficiente como para admitir esa navaja entre mis costillas de parte de este pobre imbécil. Él ya está a 12 pasos de mí. Debiera sentir miedo en este momento, pero no es así. Después del verano del 89, el miedo es una emoción que me fue arrebatada. Ya ha pasado tanto que olvidé cómo se siente ese sabor. Las afueras de Talca, 22 de enero de 1989. Ese adolescente de 17 que ven ahí soy yo, sobre un tren de carga en el ramal Talca-Constitución, intentando replicar una aventura como la que vio por televisión hace 3 días. Stand By Me fue la culpable que llenara la mochila de inutilidades propias de un crío a escondida de su padre y emprender viaje hacia cualquier lugar fuera de Talca. Nunca imaginé que la aventura iría a mi encuentro tan pronto, como se ansiara de mí más que yo de ella incluso. Constitución, litoral chileno. Tras armar mi carpa y pagar el día en el camping de Constitución, fui en busca del lugar en donde se instaló un circo que se ha promocionado insistentemente por las calles desde que llegué. Tenía la esperanza de conseguir un trabajo provisorio hasta que fijara un nuevo destino de aventura para ese verano. Mi objetivo siempre fue no volver a casa sin historias ni cicatrices que la contaran por mí. Y por Dios que no me equivoqué. En el trayecto hacia el circo vi carteles de 2 chicas perdidas pegados en los postes de luz. Ambas jóvenes, como de mi edad, ambas perdidas hace días. Era un tema que desde que llegué se sentía latente en el aire de Constitución. Carteles por todas partes compitiendo por el espacio con los del circo promocionándose. No hice mucho caso y seguí mi camino. Al llegar al emplazamiento vi que no solo se trataba de un circo. De hecho, el circo era parte de toda una feria de atracciones que lo rodeaba y pertenecía a los mismos integrantes de este. Era de un estilo tan americano que por momentos sentí que estaba en una de esas películas de los 80 de Spielberg. Esas en las que los chicos se veían y enamoraban de la nada en medio de una aventura sobrenatural. Es necesaria demasiada inocencia para enamorarse, pienso hoy. Finalmente me dieron trabajo, de encargado del atrecho en las presentaciones. La paga era lo que menos importaba, aunque no estaba mal. Solo requería lo suficiente para comida y reunir para la continuación de mi viaje, después de unos días. En medio de todo ese ajetreo de gente, ventas de entradas y juegos itinerantes, mi vista se posó como imantada por algo inevitable. Una chica de cabello negro azabache. Era algo mayor que yo, de unos 20 años. Quedé petrificado por su presencia. Era de una belleza subyugante. Me refiero no solo desde la visión de un chico de 17 poseído por sus hormonas. Aún hoy, recuerdo a Vanessa como un referente de lo que para mí es una verdadera mujer. Ella estaba encargada del puesto de venta de algodón de azúcar durante el día. Le iba bien. Muchos acudían y compraban tan solo para estar cerca de ella. Más los padres de los niños que los niños en sí. Y en el circo era una de las trapecistas. Su traje en las presentaciones era tan ceñido que terminaba de edulcorar entre su clientela los lugares en donde no le alcanzó a llegar el algodón de azúcar. Tras bambalinas, el ritmo era frenético entre un número y otro. La energía era genial y sentía que formaba parte de algo más, de un equipo, todos dispuestos para que la función resultara perfecta.
En esos días aprendí que uno puede ser parte de todo sin perderse a sí mismo. Me identifiqué con mi rol, lo cumplí y comprendí un poco más de quién soy yo realmente en el camino. En el cumplimiento de mi función en el circo, a los pocos días logré darme cuenta de que este era un negocio familiar. El circo Los Mesina era realmente de la familia Mesina. Todos estaban vinculados por la sangre. Era algo heredado generacionalmente. Eran todos parte de una misma familia. Abuelos, padres, tíos, nietos, hijos, sobrinos y algunos allegados, como Vanessa. Ella no formaba parte de la familia, pero la trataban como tal. Cuando le pregunté por su apellido y cómo llegó a formar parte de esto, ella solo se redujo a decirme, al igual que lo harás tú, y siguió en sus labores. Al tercer día de trabajo, recibí mi jornal como cada noche y me dispuse a ir a mi carpa en el camping. Estaba relativamente cerca del emplazamiento del circo, a no más de 10 minutos caminando entre poblaciones y canchas de tierra. Aún así, el destino me mostró que todo puede cambiar en un segundo. 2 sujetos me abordaron con la excusa de querer un cigarrillo. Claramente no tenía que darles. Yo no fumaba en aquella época, ni ahora tampoco. 2 navajas, una en mi cuello y otra en la boca de mi estómago, fueron suficiente motivación para entregar la paga de ese día. En ese momento, sumergido en el miedo que me empapaba, al ver sus caras, me percaté que se quedaron absortos viendo hacia mi derecha, al vacío de la noche, exactamente hacia un sitio eriazo. En un instante, mis 2 asaltantes se convirtieron en impalas, atentos al siguiente movimiento de un guepardo en esa oscuridad. En completo silencio pasaron de ser depredadores a presas de algo que nadie podía ver, pero que los 3 intuíamos. Perdieron interés en mí, aunque aún así no me soltaban. De hecho, me apretaban más fuerte contra una alambrada. Para ese momento, solo los grillos llenaban ahora el aire. Hasta que uno de ellos dijo, «Hay algo ahí, alguien». Volví a mirar en dirección al sitio baldío, y esta vez vi 2 sutiles destellos agazapados entre un pasto seco demasiado crecido. Un segundo después, se desató lo que parecía un vendaval. Fue todo tan rápido que no logré ver nada, y en un instante me percató que estaba solo en el lugar y con mi paga esparcida en el suelo entre sangre y orina de uno de los sujetos. Aún así, la recogí y huí rápido del lugar, hasta encerrarme en mi carpa, sin entender realmente qué había pasado. Al día siguiente vi a Vanessa y a los demás, pero me guardé los eventos de la noche anterior. No quise mostrarme vulnerable, quería que el grupo me respetara. Unos días después, tras la función, Vanessa me pidió que la acompañara hasta el pueblo. Como me quedaba de camino al camping, la acompañé. Y aunque no hubiera sido así, confieso que la habría acompañado de todos modos. Al igual que todos los viejos babosos que le compraban algodón de azúcar, yo también ansiaba estar cerca de ella, aunque me avergonzaba que lo notara. Esa noche en el trayecto estaba más conversadora y me hizo preguntas sobre mí, sobre por qué a mi edad estaba acampando solo, y le respondí con una pregunta similar. ¿Por qué a su edad llevaba una vida circense y lejos de su familia? Estoy con mi familia, fue lo único que respondió. Seguimos caminando y vi un tercer cartel de un desaparecido. Esta vez un muchacho de no más de 18 años, pero su rostro me era familiar. Juraría que era uno de los que intentaron asaltarme hace noches atrás. Quise decirle a Vanessa, pero me frené porque no habría sabido cómo explicar la forma en que zafé de esa situación. En el camino me pregunté internamente a qué iba Vanessa al pueblo tan tarde, si en el campamento del circo tenían de todo y de sobra. Justo en ese momento me dice que la acompañe a comprar en una botellería. Al tener 20 años no tuvo problemas en pedir una botella de Stolichnaya, hielo, agua tónica, limones y 2 vasos plásticos. Al salir de la botellería me dijo lo que cualquier adolescente querría escuchar de una mujer como Vanessa. Sé que tu carpa amarilla está a 300 metros. ¿Me alojas o prefieres dejarme en el circo y tener que volver solo y te asalten? Vanessa era de muy pocas palabras, pero las que usaba usualmente cambiaban la realidad por completo. Sentía que comenzaba a experimentar las aventuras que motivaron subirme a ese tren hace días atrás. Jamás en mi casa, jamás en Talca, jamás en mi rutina diaria de adolescente,
habría estado expuesto a esto que ahora parecía prometer. Apenas 3 años nos separaban, pero en la práctica yo sentía que eran muchos más. Ella era toda una mujer para mí. Vanessa con absoluta naturalidad se desnudó frente a mí, mientras decía: es verano, hace calor y tu carpa apesta a calceta usada. Destapó el vodka y se lo empinó como si nada. Una gota escapó de sus labios, se deslizó por su barbilla. La seguía atento por su cuello. La clavícula pareció frenarla, pero no. Logró sortearla hasta sus pechos. Seguía lentamente deslizándose, yo sin poder quitar los ojos del recorrido de esa bendita gota. Ella lo advierte. Ella hace una mueca a modo de sonrisa. Ella habla. Deténla. No queremos que mojes tu saco a dormir. Será tu forma de beber esta noche. Será tu dosis de vodka. Nunca más bebí algo que no fuera vodka tras esa noche. La mañana siguiente desperté, pero Vanessa ya no estaba. Aún así, llegué al circo con la energía de haber experimentado algo que roza lo absoluto. Asumí que Vanessa ya estaba en sus labores, y en efecto, así era. Y tal cual como cada día, me ignoró como si nada hubiera cambiado. Su meticulosa frialdad logró sacar un berrinche del niño en mí cerca del final del día. Me acerqué a preguntarle qué pasaba, por qué estaba tan fría. Antes de emitir cualquier sonido, me vio a la cara y me dijo muy seria: muchachito, quien come callado come 2 veces. Nunca más me animé a reprocharle nada. De ahí en adelante, Vanessa se alojaría cada noche conmigo en mi carpa durante ese verano. Una noche de función me percato de algo inusual. Veo al maestro de ceremonias, función que cumplía el abuelo del clan de los Messina, comentándole algo al oído de uno de los payasos mientras apuntaba a alguien del público, específicamente a una muchacha joven y, por cierto, de aspecto casi religioso, de la que no conocen de fiestas de fin de semana y dedica su tiempo a los abuelos y rescatar perros en la calle. De no ser por ese episodio, no habría reconocido su rostro días después en uno de los carteles de chicas desaparecidas que cada día sumaban a una nueva. A mi edad, ya sabía que no tenía que ser un detective para darme cuenta de que la tasa de desaparecidos en una ciudad tan pequeña como Constitución ya era muy alta, y que algo más que simples desapariciones estaba sucediendo frente a las narices de toda la comunidad. Se lo comenté a Vanessa, pero no hubo expresión alguna en ella con lo que le decía, y siguió en sus labores ignorándome. Mi original búsqueda de aventuras que hicieron que me subiera a ese tren en Talca hace días atrás, ahora me motivaban a averiguar más del tema, a resolver este misterio. Claro, no habría sido un adolescente si midiera consecuencias. Es así que logré contrastar información entre las desapariciones y todas coinciden con el inicio del verano. Es más, esto viene sucediendo cada verano desde hace 3 años. Una ola de desapariciones sin explicación y que quedan absolutamente impunes. Con los años logré darme cuenta de que tan común y fácil es que desaparezcan a diario niños y adolescentes, no solo en Chile, en todo el mundo, usualmente de origen humilde. Nadie busca a los pobres, nadie escucha a sus padres. Te aterraría conocer las cifras reales. Todo esto habría quedado en el más absoluto anecdotario si no fuera porque la noche del 3 de febrero de 1989 accidentalmente resultó ser testigo de lo impensado. Y es a partir de aquí que todo se vuelve surrealista. El abuelo de los Messina, más 3 de los payasos, y una extraña mujer de la que nunca tuve claro cuál era su función en el circo, cargaban un bulto que parecía una alfombra grande enrollada. Todo esto sucediendo tras el término de la función de ese día, a eso de las 23 horas. La actitud de todos era sospechosa. Tenían gestos de querer ocultar lo que hacían. Subieron la alfombra a una pick-up, mientras se escuchaba decir al abuelo Messina: hacia el lugar de siempre, la piedra de la iglesia. Mientras otro dijo: la tapaste demasiado, se ahogará. Al ver que la pick-up estaba enganchada a un carro de carga, me escabullí ayudado por la oscuridad y me oculté bajo una lona. Sabía que pasaba algo que se suponía no debía ver, y de alguna manera también sabía que yo debía estar ahí. Nunca olvidaré la música que sonaba en la radio de la camioneta cuando comenzó a rodar. Painted in Black, de Rolling Stone. Con los años entendería el alcance que su letra tuvo en mí, y hasta hoy resuenan esos acordes en el fondo de mi cráneo cada vez que... Tras solo 12 minutos de trayecto se detienen.
Escucho un ajetreo, se bajan. Cuando logro sentir que se apartan unos metros del vehículo, me asomo por debajo de la luna y me doy cuenta de que estoy junto al mar. Puedo oler la sal y las algas en la orilla. Ahora cargaban en un bote ya no la alfombra, sino a una chica que iba inconsciente. Desde donde estaba no lograba distinguir de quién se trataba. Parecía que iban en dirección a un peñasco enorme, de unos 50 metros de altura cerca de la playa. Vi ese peñasco de día, se podía acceder a pie, pero a esta hora sube la marea y solo los botes logran acceder hasta una suerte de entrada en medio de la roca. Eran varios los que iban, payasos, el mago, el domador de animales y aquella extraña mujer. Solo a ellos logré distinguir, además del abuelo Mesina, con su característico sombrero de copa alta, cuyo borde se iluminaba cada vez que aspiraba su cigarrillo. La noche era muy oscura, no había ni luna. Solo eso permitió que, en un descuido, no vieran que alcancé a nadar y me sujeté del segundo bote, ya a decenas de metros de la orilla, quedando fuera del agua solo mi mano derecha aferrada a la resbaladiza madera de este, y mi boca, para obviamente poder respirar. Estaba empecinado en averiguar qué pretendía. Ese verano, por sobre cualquier cosa, yo buscaba una aventura, y ahí, sumergido hasta el cuello en el mar, estaba teniendo la mía. Mientras remaban escuché: tranquilo, no. Le pasé dinero a un mariscador de la zona para que contratara los botes. Nadie sabrá dónde están a esta hora. Nadie nos vinculará a ellos. Y en la mañana estarán donde deben estar. Tras unos escasos 5 minutos en el mar, ambos botes, incluido aquel del cual yo estaba sujeto de manera oculta, entran en una caverna del gran peñasco. Dentro de él se había formado una especie de pequeña orilla de playa en la que detienen los botes. Me quedo ahí. De hecho, de ahí logro ver todo. Bajan a la chica del bote. A ella aún no logro verle el rostro. La cargan hasta una especie de altar improvisado. Habían muchas velas por todos lados. Iluminaban el lugar haciéndolo parecer casi eclesiástico. Fueron esas velas las que por fin me permitieron verla. La reconocí. Era la muchacha del público a la que el abuelo Mesina había apuntado días atrás. Estaba dormida, o eso parecía ser. El absoluto secretismo con el que hacían todo cargaba el aire de una vibra tan extraña que literalmente la podía sentir en mi boca. Era de un sabor ácido y metálico. De ahí en adelante, lo que sucedió es difícil de describir. Solo logro resumirlo así. El abuelo Mesina toma un cuchillo semicurvo entre sus manos y abre en canal a la muchacha. En ese momento asumí que o está muerta o muy anestesiada, porque no ofrece resistencia alguna ni evidencia de dolor mientras su cuerpo era tironeado. Uno de los payasos del circo, aún con algo de maquillaje mal retirado de su rostro, lo que le hacía ver aún más tétrico, comienza a atar de manos y piernas a la chica, junto con amordazarla. ¿Para qué?, pensé. Otro de los payasos era el destinado a inyectarle algo que tras unos pocos segundos despertó casi instantáneamente a la muchacha, entre horrorosos alaridos de dolor que se filtraban de su mordaza, mientras podía ver su propio cuerpo completamente abierto, desde la clavícula hasta el bajo vientre. En ese momento, mientras la chica estaba completamente consciente de su situación, el abuelo Mesina interviene en el interior de esta. Parecía hacer una labor meticulosa, casi con delicadeza. Pocos segundos después, logro ver que extrae algo del cuerpo, un trozo de ella, algo muy pequeño, pero que por las caras de todos los que estaban ahí, era muy preciado. Pocos segundos después de eso, la muchacha se desvanece. Al menos ya no siento dolor ni terror. Mientras tenía ese pensamiento, siento una fría mano que aprieta mi muñeca muy fuerte. No podías evitarlo, ¿cierto? No tienes idea de lo que acabas de hacer, muchachito. Era Vanessa. Estaba completamente mojada como yo, lo que me hace pensar que al igual que yo, no llegó ahí a bordo de los botes. Le digo que algo muy extraño está pasando con el abuelo Mesina y el resto. Ella, por unos segundos me mira y solo calla. Luego corta el aire diciendo: muchachito, hubo un momento en que quise librarte de todo esto. Pensé que si te concentrabas en mí, te alejarías de lo que ahora pasará. Pero eres un muchachito muy imprudente. Ya estás frito. Ahora serán ellos los que hablarán contigo. Pero si nadie me ha visto, ¿a qué te refieres?, le exclamo a Vanessa. Ellos saben que estás aquí,
De cierta manera esperaban que hicieras todo esto. Me encargaron a mí que te convenciera, pero ni tuve que hacerlo. Me dice Vanessa sin lograr entender nada. ¿Que me convencieras? ¿De qué? Ellos ven algo en ti. A tu edad o son presa o depredadores, y lograron ver en ti a un depredador. Te quieren en el clan. Salvo el abuelo Mesina, todos nos vemos jóvenes, padres e hijos casi de la misma edad. ¿Reparaste en eso? Bueno, aún así, algo se pierde en el tiempo, y cada tanto requieren iniciar a alguien como tú. Joven de verdad, joven de energía. Ese brillo que posees solo se tiene a tu edad, y ellos lo necesitan como parte del clan, no como su alimento. Para eso están los otros, las presas. Sin la unión de uno como tú, terminarían como un cascarón joven que encierra una vela que se agota. Yo no veo en ti más que un muchachito en busca de aventuras para contar de viejo. Pero yo no mando, y ellos me encargaron que me ocupara de ti. ¿Formas parte de ellos? ¿De todo esto que hacen? Pero tú no eres sanguínea, los Mesina. ¿Por eso te quedaste cada noche conmigo? Vieron lo mismo en mí hace ya muchos años. Me hicieron el rito. Desde ese momento formo parte de ellos. En ese momento vuelvo la mirada hacia el altar para ver qué hacían con la chica, pero la vista estaba obstaculizada. Ellos, todos ellos, estaban ahora rodeándome. El abuelo Mesina estira su mano hacia mí con un trozo de aquello que retiró del vientre de la chica, mientras los demás aún masticaban su porción. Lloré frente a Vanessa, como el niño que era. Lloré y tuve miedo por última vez. Con el tiempo busqué mi camino. Recorrí el mundo conocido y también aquellos lugares de los que no figuran registros oficiales. Intenté no alimentarme. Todos los del clan Mesina me dijeron que es normal intentarlo al menos una vez, que es una fase por la que todos los iniciados pasan, pero que finalmente todos regresan al clan y ven que alimentarse es la única forma de prevalecer. Me negué por 12 años a esta dieta hasta que ya no pude más el 2001 y sucumbí con una muchacha marroquí en Canarias. Desde ese día ya no paré y ahora este maldito caribeño me dará mi ración de hoy. En medio de mi cena, en ese maloliente callejón, y aún sonando de fondo la canción que puse en el Burlitzer del bar, Paint It Black, rebajo mi naturaleza a la de un animal hambriento y escucho a mis espaldas. Pudiste avisar que habías vuelto, muchachito. El clan querrá celebrar. Era la voz de una vieja conocida, la primera piel que toqué. Una mujer que en circunstancias normales ya debiera tener 55 años, pero luce de solo 27, por lo que asumo que no se alimentó durante 7 años tras la última vez que la vi. Nunca supe su real edad, pero de seguro ese verano del 89 no tenía 20. Vanessa, te invitaría a cenar, pero ya solo quedan las sobras. ¿Sabes? Siempre quise preguntarte algo. En esa época yo era un niño. ¿Realmente tuve alguna opción? Sí, claro. Para ambos. Siempre fue el rito o ser la cena. Y aquí estamos, muchachito.